Bueno, es la 1 en punto y vamos a dar comienzo a este webinar de sostenibilidad, contexto regulatorio y oportunidades. Mi nombre es Cristina Martín y soy la responsable de eventos del Club Excelencia en Gestión. Este webinar lo hacemos junto con CITEC. Raquel, que es la persona que va a hacer el webinar, si quieres compartir la pantalla, Raquel, con la presentación. Fenomenal. Fenomenal. Este webinar lo hacemos junto con CITEC. CITEC es una de nuestras empresas socias y es miembro de nuestra red de expertos FQM. Ella es la experta en sostenibilidad y es la que os va a dar el webinar. Yo simplemente me voy a dedicar un par de minutos porque he visto que dentro de lo que son los inscritos había bastantes personas que no son socias del club. Entonces, simplemente dar una pincelada sobre quiénes somos. Nosotros somos si puedes pasar, Raquel, Vale, somos una asociación sin ánimo de lucro que llevamos más de 30 años. De hecho, el año pasado fue nuestro aniversario nuestro 30 aniversario y somos una comunidad multisectorial de networking y aprendizaje en gestión, siempre en una gestión excelente, en una gestión innovadora, en una gestión sostenible. Actualmente, como veis ahí, somos más de 230 socios, una familia muy diversa de socios de distinto tamaño, empresas públicas, empresas privadas, que en definitiva lo que buscan es intercambiar, aprender y compartir conocimiento. Por eso ahí veis nuestro lema, que es compartiendo y mejorando juntos. Nuestro propósito que nos define y nos motiva es crear una sociedad con confianza en el futuro y para eso impulsamos las organizaciones a una gestión excelente, innovadora y sostenible. Y nos apoyamos en el modelo FQM para ayudar a las organizaciones en esa transformación. Nosotros somos el representante oficial de FQM aquí en España y FQM es una herramienta conocida a nivel internacional. Para los socios, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Nuestra propuesta de valor, lo que nosotros ofrecemos, como os he dicho antes, Raquel, si puedes pasar la diapositiva. Aquí, no voy a entrar en todo lo que hacemos, pero simplemente, como os he dicho antes, lo más importante es compartir conocimiento. Por eso os invito a todos los que estáis aquí a meteros, si no nos conocéis, en nuestra página web y meteros en la plataforma de conocimiento. Entonces, generamos este conocimiento y lo compartimos. Lo compartimos a través de un acompañamiento. Ese acompañamiento a través de encuentros. Estos encuentros que nosotros hacemos, por un lado tenemos actividades solamente para estos socios, que son, por ejemplo, los foros transversales, foros sectoriales, actividades de benchmarking. Y luego, por último, y no menos importante, todo el tema de reconocimiento. Este reconocimiento, por supuesto, es a través del sello FQM, pero también tenemos los premios en buenas prácticas en gestión y el premio nacional. Nada, invitaros a que nos conozcáis, que os metáis en nuestra web y si tenéis cualquier duda, que nos digáis. Entonces, como os he comentado antes, nosotros nos basamos en una gestión excelente, innovadora y sostenible y hoy vamos a hablar de un tema que ya es muy estratégico para las organizaciones, como es la sostenibilidad. Hay muchos aspectos a tratar en el tema de sostenibilidad, pero hoy nos vamos a centrar en un contexto regulatorio y las oportunidades que nos puede ofrecer. Entonces, ahora os voy a dejar con Raquel. Todos aquellos que tengáis cualquier duda, cualquier pregunta, os animo a que lo hagáis en el chat y al final dedicaremos los 10 últimos minutos a contestarlas. Raquel es la responsable de sostenibilidad en CITEC, que como os he dicho es una de las empresas socias del club y miembro de nuestra red de expertos FQM. Ella se encarga, desarrolla diferentes líneas de trabajo en torno a este ámbito. Así que Raquel, todo tuyo. ¿El micro? Sí, ahí. Muchas gracias, Cristina. Os dejo con ella. Bueno, pues lo primero, dar las gracias al club. Buenos días a todos y dar las gracias al club por invitarnos a colaborar en esta jornada de hoy.
La verdad que el formato de los webinars está muy bien, es muy práctico, es muy eficiente, pero perdemos esa parte de estar en contacto directo como nos ocurría antes en jornadas presenciales. Claro, todo motivado por la pandemia. Pero la verdad es que la pandemia también ha realzado a las compañías que contribuyen a que el entorno sea más sostenible y en favor de una sociedad más justa. Ya ha dejado de ser un tema colateral, como comentaba Cristina, y se ha convertido en un tema estratégico. Y vamos a ver que el mundo de la sostenibilidad está lleno de oportunidades de negocio en todos los sectores. Sin embargo, nos encontramos en los últimos tiempos ante un tsunami regulatorio con un montón de normativas y de contextos de diferente temática. Y bueno, pues con la jornada de hoy pretendemos poner un poco en orden, de forma general, porque nos llevaría mucho tiempo, la verdad, entrar en profundidad, pues para ayudar a las organizaciones en su estrategia frente a la sostenibilidad. Antes de meternos de lleno, es verdad que tenemos que ver la sostenibilidad desde el punto de vista de los 3 pilares o 4 que tiene, porque es verdad que estamos acostumbrados a que la sostenibilidad esté relacionada más con temas medioambientales, pero también tiene una vertiente social muy importante y un pilar económico y de buen gobierno que sin todos esos pilares no estaríamos hablando de sostenibilidad. Estaríamos hablando de algo viable, de algo equitativo, pero no sostenible. Y en esa parte de sostenibilidad social pues entra todo ese desarrollo de las personas, de las comunidades, de intentar buscar un nivel global de calidad de vida, y en la parte económica y de buen gobierno todo ese crecimiento económico que genere riqueza equitativa con prácticas eficientes a nivel financiero, éticas y responsables. Y en la parte medioambiental, que es la que habitualmente más se conoce, bueno, pues entra toda la vertiente del cuidado por el medio ambiente, el tema de energías renovables, el tema del uso sostenible del agua y demás. Decía Jeff Richards, que era un guionista, que la creatividad sin estrategia se llama arte y que la creatividad con estrategia se llama publicidad. Pues con la sostenibilidad nos ocurre un poco más o menos lo mismo. Podemos hacer cosas sin estrategia en materia de sostenibilidad, cosas puntuales, y puede resultar bien, pero si desarrollamos ya una estrategia con un modelo de gestión, con ese enfoque, vamos a lograr resultados. El integrar la estrategia dentro de la sostenibilidad de la organización tiene un montón de beneficios. Uno de ellos es que aumenta la productividad y reduce costes. Es verdad que los detractores están en todos los sitios y también en el mundo de la sostenibilidad, ¿no? Y también ven como que la sostenibilidad te come los beneficios de una organización. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Es verdad que a veces la sostenibilidad requiere de hacer inversiones, algunas de las acciones que tienen un mayor impacto y que son más costosas de implementar, pero es verdad que luego los resultados a largo plazo justifican esa inversión. Es ser eficientes, informar en materia de sostenibilidad, lo que hace es proporcionar a las organizaciones mecanismos para reflexionar sobre quiénes son, qué pretendes alcanzar, optimizar el esfuerzo y conservar los recursos. De ahí ese aumento de productividad y de reducción de costes. También genera una imagen de marca mejorada y de ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque no es casualidad que las grandes marcas no dejen de sacar productos sostenibles. Cada vez estamos viendo también que los consumidores demandan también marcas sostenibles. En España en un porcentaje hay muchos índices que llevan marcando resultados, estudios, en Estados Unidos más y en los países emergentes incluso más. Pero hay que tener en cuenta que los clientes tampoco, ni los usuarios, perdonadme la expresión, son tontos. No se puede hacer simplemente un lavado de imagen, porque al final, si el mensaje que trasladas no concuerda con todo lo que estás haciendo, el cliente al final se da cuenta. Y recuperar la confianza de un cliente a veces puede llegar a ser imposible. También la sostenibilidad incorporada en la estrategia nos aumenta la capacidad para cumplir la legislación. Como vamos a ver hoy, hay un montón de contexto regulatorio y cada vez va a haber más para llegar a esos objetivos que tenemos que cumplir en menos de 10 años y en menos de 20 años. Y eso nos va a ayudar pues, a enfrentarnos a nuevas regulaciones de manera un poco más fácil, incluso a ir un paso por delante. También la sostenibilidad atrae empleados e inversores, o sea, no solo a clientes.
o a usuarios. Que menos que cualquier persona le gusta asociarse con otras personas positivas y a todas las personas no quieren estar vinculadas a empresas, por ejemplo, que puedan estar implicadas en desastres ecológicos o que tengan escándalos en temas sociales. Entonces, el mostrar que tu organización es respetuosa con el medio ambiente, que con los empleados, pues puede atraer también a esos perfiles de calidad de personas que queremos integrar en nuestro negocio. Y también, por descontado, que traer inversores que puedan necesitar para crecer y expandirse, porque al final la sostenibilidad también es donde está el dinero. La sostenibilidad, por otro lado, también puede priorizar las licitaciones. La administración pública tiene un efecto tractor e incentivador sobre la economía y el sector empresarial, en tanto en cuanto que la contratación pública supone un importante porcentaje sobre el Producto Interior Bruto de nuestro país. Para aquellas organizaciones que se presentan a concursos públicos, el desarrollar ciertas cuestiones en materia de sostenibilidad les da puntos, puede ser el factor determinante que les permita estar dentro o fuera de alguno de esos concursos. Y por último, también fortalece las relaciones de confianza con los grupos de interés. Lo exigen los mercados cada vez más y nos piden cada vez mayor eficiencia y transparencia, tanto en el sector público como en el sector privado. Vemos cómo organizaciones privadas cada vez están también incluso demandando a sus proveedores que se alineen con sus compromisos en sostenibilidad. Y en el caso de la administración pública, pues uno de sus grupos de interés más importantes es la sociedad. Y cada vez más también la administración toma conciencia de esa necesidad de ser transparentes no solo en temas económicos, sino en temas sociales y medioambientales. De hecho, la mayoría de las empresas públicas han aumentado sus publicaciones en información sobre aspectos sociales y medioambientales, incluso haciendo informes de responsabilidad social cada vez más completos. Es verdad que todo el tema de sostenibilidad en los últimos tiempos ha ido muy vinculado al cambio climático y al incremento de la temperatura del planeta. Esto la verdad que no es nuevo, no es algo que haya surgido en los últimos 5 o 7 años, sino que ya en la década de los 90 ya se hablaba de temas del incremento de la temperatura del planeta y que ciertos modelos no iban a ser sostenibles. Pero sí que es cierto que a nivel europeo nos encontramos ahora en un momento de transformación hacia modelos económicos más sostenibles en la lucha contra el cambio climático. Europa quiere utilizar la sostenibilidad como modelo de negocio y tiene un objetivo claro: llegar a la descarbonización de la economía europea para el año 2050, con un objetivo intermedio a 2030 de reducir las emisiones en un 55%. Claro, todo esto supone que habrá que modificar casi todos los sectores e incluso el financiero, que además tendrá que inyectar más recursos. Y en relación a todo esto, pues todos los países están desarrollando pues, una regulación normativa. Como veis, en los últimos años hay un montón de cumplimiento normativo que se ha ido lanzando, pero hay dos cuestiones que son las que más destacan y que son las que nos están marcando un poco el camino para llegar a todos esos objetivos. Y son el Acuerdo de París, ambos son en el 2015, son el Acuerdo de París y la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este caso, en la Asamblea General de la ONU adoptó en el 2015, septiembre, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con un plan de acción a favor de las personas, del planeta y de la prosperidad, que también tenía la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Reconocen los Estados miembros que la aprobaron, se reconoce como el mayor desafío del mundo actual, porque veían que era la erradicación de la pobreza debía ser relevante para poder llegar a ese desarrollo sostenible. Y posteriormente, en diciembre de ese mismo año, en la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se adoptó el Acuerdo de París. En este era un tratado internacional sobre cambio climático y el objetivo era limitar el calentamiento mundial pues muy por debajo de los 2 grados, preferiblemente a 1,5 grados. Claro, este acuerdo también es un hito porque por primera vez es un acuerdo vinculante, hace que todos los países se unan en una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.
Pero claro, esto no es solo un tema medioambiental, sino que la aplicación de ese Acuerdo de París requiere también una transformación económica y social basada pues, en la ciencia que haya disponible. Por otro lado, en paralelo, también se han ido desarrollando otras cuestiones normativas en contextos sociales, como pueden ser en materia de igualdad. La igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico universal que está reconocido en textos internacionales sobre derechos humanos y que, por ejemplo, en España se encuentra regulado, aparece en el artículo 14 de la Constitución española. En la Unión Europea también fue un principio con el Tratado de Ámsterdam en 1998 y posteriormente se han ido desarrollando diferentes directivas y leyes hasta llegar a unos reales decretos en el año 2020 relativos a la obligatoriedad de desarrollar planes de igualdad y su registro y de la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Esto ha tenido unos periodos de entrada en vigor en función del número de trabajadores de las empresas, con unos requisitos en 2020, 2021, hasta llegar a marzo de 2022, donde las empresas que tengan más de 50 trabajadores pues ya deberán de tenerlo realizado. Vamos a volver al marco de referencia de la Agenda 2030 y vamos a ir viendo un poquitín por orden cronológico la normativa más relevante que ha surgido en los últimos años. ¿Por qué es tan importante esta Agenda 2030 que comentábamos? Porque es una agenda que está centrada en las personas, en el cuidado del planeta y porque marca los límites del desarrollo y de la prosperidad económica. Y en el caso concreto de España es un reto porque además exige un enfoque multiactor que va a involucrar a todos para desarrollar un papel clave en la implantación, desde los gobiernos, las comunidades autónomas, asociaciones, organizaciones, empresas públicas, administración, empresas privadas, todos. Esta agenda lo que plantea son 17 objetivos, como veis en la pantalla, con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan tanto la esfera económica, la social y la medioambiental. Y cuando se aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, se otorgó el mandato al Pacto Mundial de las Naciones Unidas para sensibilizar y ayudar a las empresas a contribuir a la nueva Agenda de Desarrollo. Esta agenda lo que hace es que sitúa por primera vez a las empresas como agentes clave de desarrollo y coloca sus aportaciones al desarrollo sostenible al mismo nivel que las realizadas por los estados y la sociedad. Es decir, concibe a las empresas no solamente como actores que generan riqueza, sino también desarrollo a nivel mundial. Esto que parece que no tiene mayor relevancia es una de las cuestiones que ha sido vinculante para orientar muchos referenciales, certificados y movimientos globales en materia de sostenibilidad. Ver a las empresas como agentes directos en el desarrollo a nivel mundial. Y claro, no solo basta con ver los impactos negativos que puedan causar las empresas en sus grupos de interés y en la sociedad en su conjunto, sino que deben actuar como agentes de desarrollo causando impactos positivos que cambien las formas de hacer negocios y mejorar el bienestar conjunto de la sociedad. Y aquí es donde tienen un papel clave los objetivos de desarrollo sostenible. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas al final es un llamamiento a las empresas para que incorporen 10 principios universales relacionados con los derechos humanos, con normas laborales, con el medio ambiente y con la lucha contra la corrupción y para que actúen de forma que avancen con los objetivos sociales y la implementación de los ODS. Ese mismo año, en el 2015, cuando tuvo lugar ese Acuerdo de París, cuando se lanzó la Agenda 2030, también Europa lanzó su paquete de economía circular. Aquí la Comisión Europea lo que hizo fue desarrollar un paquete de medidas clave, otra vez para colocar a Europa en la vanguardia de una nueva economía basada en la innovación, el empleo verde, la protección del medio ambiente y los procesos sostenibles que entiendan el residuo como un recurso.
Este paquete de economía tenía unos grupos prioritarios como pueden ser la producción, el consumo, la gestión de residuos, los mercados secundarios de materias primas, y había unas áreas prioritarias donde más impactaba la economía circular. Los plásticos, las materias primas críticas, el desperdicio alimentario, los residuos de construcción y la biomasa. Hasta ahora entendíamos como que siempre nos habían dicho que la mejor forma de llegar a 2 puntos era trazar una línea recta, pero hasta ese momento se vio que el modelo económico lineal que seguíamos pues no era sostenible, sino que había que ir a un modelo circular donde hubiera menor consumo de recursos y prolongar la vida útil de los recursos para minimizar la generación de los residuos. Entonces, uno de esos primeras áreas prioritarias que se abordó fue la estrategia en los plásticos con la Estrategia Europea de Plásticos, que se lanzó en 2018. Y aquí es un paso hacia adelante para establecer esa economía circular en la que el diseño y la producción de plásticos y productos de plásticos respeten plenamente las necesidades de reutilización, reparación y reciclado. Tiene unos objetivos muy concretos a una serie de años, en 2021, 2025 y 2030. Este mismo año que se lanzó esta Estrategia Europea de Plásticos, también salió la Ley 11 del 2018 de Información no financiera y Biodiversidad. Esta ley lo que pretendía era incrementar los requisitos que deben de cumplir las empresas en cuanto a información no financiera. Hasta ahora, de manera voluntaria, muchas organizaciones publicaban informes de distintos tipos, memorias de sostenibilidad y bueno, pues, era como un paso más en cuanto a esa comunicación en materia de sostenibilidad, qué se debería de comunicar y en qué formas. ¿A quién aplicaba esta ley? Bueno, pues en un primer momento, en 2019, a las empresas con más de 500 empleados y que cumplieran uno de los dos requisitos, que tuvieran unos activos por valor superior a 20 millones de euros o una cifra de ventas superior a 40 millones de euros. Tenía una directiva que a partir de 2022, es decir, para las empresas que tienen que hacer ahora el ejercicio de 2021, empezara a ser obligatorio para aquellas con más de 250 empleados, se bajaba el tamaño, y con unos activos igual, uno de los dos requisitos en cuanto a activos o en cuanto a cifra de ventas. También afectaba a las empresas que tuvieran la consideración de interés público. ¿Qué cuestiones tenían que reportar? Viene bastante definido, aunque deja un poco un margen abierto para elegir el modelo de rendición de cuentas que se quiera utilizar, pero bueno, pues son asuntos generales como el modelo de negocio o cuestiones medioambientales, en un bloque bastante importante, información sobre el personal de la organización, tema de derechos humanos, corrupción y soborno y cuestiones relativas a sociedad. La ley marcaba unos plazos muy concretos, va vinculado a los informes de cuentas, a la información de cuentas que tienen que presentar las empresas, y era conforme al cierre del ejercicio, se disponen de 3 meses para elaborar estos informes. Una vez finalizados esos 3 meses, cuentan con otros 3 meses adicionales para hacer una verificación externa independiente, aprobar este informe junto con las cuentas anuales de la Junta General de Accionistas y además luego hay que presentarlo en el registro mercantil y publicarlo en la página web durante los 5 años siguientes en un lugar visible. Este informe desglosa diferentes cuestiones muy específicas en cada una de las materias que veíamos, pero lo que busca es que la información sea comparable, relevante y fiable, porque será un informe que nos pueda permitir compararnos con otras empresas del sector o nosotros mismos en la evolución, ese enfoque de mejora continua. Hay que aportar información relevante, indicadores que respondan a estas cuestiones y además que la información evidentemente sea fiable. Claro, en línea volvemos al Acuerdo de París y a la Agenda 2030, para poder abordar todas esas cuestiones, en 2020 pues, Europa lanzó el Pacto Verde Europeo o Green Deal. Este pacto lo que hacía era proporcionar herramientas para que la Unión Europea pudiera cumplir esos compromisos
que estaban adquiridos en el Acuerdo de París. Y para hacer posible que esos objetivos se cumplieran, tras la presentación de este Plan Verde Europeo, durante los primeros meses del año 2020 se sucedieron una cascada de planes y acuerdos que recogían medidas específicas en distintas áreas, como pueden ser las inversiones, salió la Ley de Clima Europea, la Estrategia Industrial Europea, planes de acción para la economía circular, en el sector agroalimentario la estrategia de la granja a la mesa y también una estrategia de biodiversidad. Entre todas estas cuestiones, queríamos destacar la taxonomía europea de las actividades sostenibles, que es una línea de acción dentro del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea. La taxonomía europea, que seguramente muchos oigáis hablar de ella y os habréis encontrado de golpe, es verdad que es un concepto, una definición que viene del mundo de la biología, pero al final es una nueva clasificación, como ocurre en la biología, pero en este caso de las actividades económicas que contribuyan a esos 6 objetivos que veis en la pantalla de la Unión Europea, y que este listado de activos lo que permite es a los inversores, lo que se pretende es que los inversores puedan saber de forma objetiva si una actividad contribuye significativamente a las metas de sostenibilidad europea. O sea, lo que se pretende es que todos hablemos un lenguaje común, quitarnos esa etiqueta de soy sostenible porque sí, sino que si algo es sostenible, sea en base a algo que ya esté catalogado. Es verdad, la particularidad de la taxonomía europea es verdad que ya tenemos un reglamento que se publicó en 2020 y ha habido varias directivas y actos derivados, pero lo que destaca es que es algo que es muy vivo, que está en desarrollo a la vez que se pone en marcha. Entonces, de momento, solo están desarrollados los 2 primeros objetivos de mitigación del cambio climático y de adaptación al cambio climático, y no solo va a ayudar a los inversores, sino que va a ayudar también a las empresas a ver cuál es la hoja de ruta que debo seguir para conseguir que mi actividad llegue a la descarbonización o a cumplir cada uno de los objetivos que vienen aquí. ¿Quiénes estarían obligados a realizar el tema de la taxonomía? Pues son los mismos afectados que por la ley anterior que decíamos de información no financiera, más fondos y otros agentes financieros. Hay un listado de momento de actividades que se consideran que son prioritarias por el impacto que pueden tener en los objetivos que hemos marcado de descarbonización, muchas vinculadas pues son al sector del transporte, de la construcción, de la producción, y las obligaciones e indicadores de reporte para saber en qué porcentaje una actividad va a ser sostenible va a ser en función de indicadores económicos, como puedan ser el porcentaje de activo fijo, el CAPEX, el EBITDA, y tienes que contar con una serie de criterios de selección que habrá que ver si los cumplimos. Primero es contribuir sustancialmente a uno de esos 6 objetivos que veíamos anteriormente, otro es no hacer daño al resto de objetivos y cumplir con unas garantías mínimas en temas sociales. La entrada en vigor es escalonada. Por ejemplo, para este año, las empresas que tienen que hacer ahora el ejercicio de 2021 en cuanto al estado de información no financiera tienen que indicar si sus actividades son elegibles por la taxonomía. Para el año 2023, es decir, del ejercicio 2022, las entidades financieras deberán hacer eso mismo, indicar cuáles de sus actividades son elegibles por la taxonomía. Y a partir del 1 de enero de 2023, las entidades no financieras ya deberán informar sobre el porcentaje de actividades que tienen alineadas o no con la taxonomía, además del resto de información cualitativa. Con todo esto que estábamos viendo a nivel europeo, como comentaba antes, los países están desarrollando su propia normativa y España pues, ya ha desarrollado una estrategia de economía circular a 2030. Fue aprobada en el año 2020 y lo que hace es sentar las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y de consumo en el que el valor de los productos, de los materiales y de los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible,
en la que, volvemos a lo mismo, se reduzca al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueda evitar. Son unos objetivos concretos, como veis en la presentación, para determinados recursos y residuos, y prioritariamente se ha centrado en unos sectores que a priori son los que pueden impactar más, como pueden ser el tema textil, la construcción, el industrial, el turismo agroalimentario, el pesquero y el forestal. También en el mismo año, en el 2020, al igual que se lanzó en España la Estrategia Española de Economía Circular, también salió la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética. Esta ley lo que tiene por objeto es facilitar a la descarbonización de la economía española para cumplir el objetivo a 2050 y la transición a un modelo circular que garantice el uso racional de los recursos, así como la adaptación al cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y que contribuya también a la reducción de las desigualdades. Tiene unos objetivos a priori claros para 2030 relativos a reducción de gases de efecto invernadero, al abastecimiento de energías renovables y a mejorar la eficiencia energética, todo ello pues, para llegar a 2050 a un sistema eléctrico basado en fuentes de origen renovable. Pero sí que es cierto que aborda diferentes puntos y que bueno, no deja de ser una ley, entonces este año se prevé que salgan publicados varios reales decretos para abordar cada uno de estos puntos, como puede ser el cálculo, por ejemplo, de la huella de carbono. Y por hacer un poco de resumen de lo que hemos visto ahora en temas normativos y entradas en vigor y a quién le aplica, hemos visto que con carácter anual ya para las empresas de más de 250 empleados o de interés público tienen el reporte de información no financiera y de biodiversidad, que este año 2022, es decir, para el ejercicio que ha acabado 2021, tienen además que reportar las actividades elegibles que tienen en su organización por la taxonomía. En el 2023, al año que viene y correspondiente al ejercicio 2022, ya empezarán a tener que indicar cuál es el porcentaje de actividades que tendrán alineadas con la taxonomía. Y luego tenemos a horizonte 2030 un montón de estrategias y de planes a nivel europeo, nacional, y aunque no aparecen aquí, cada comunidad autónoma también los están abordando y trasladando, como pueden ser el tema de los ODS, donde deberíamos comprenderlos, priorizarlos, comprometernos, actuar y comunicar nuestros avances en ellos. Tenemos la Estrategia Europea de Plásticos, que afectará más a unos sectores que a otros, evidentemente. La Estrategia Española de Economía Circular, que nos afectará a todos los sectores en mayor o menor medida, y la Ley de Cambio Climático, que bueno, pues, nos marcará una serie de objetivos concretos en cuanto a temas de huella de carbono, uso de energías renovables y el tema de eficiencia energética, para llegar todo ello a ese horizonte 2050 y conseguir esa neutralidad en carbono. Claro, después de abordar todo esto, pues lo normal es que nos preguntemos de cómo implementamos la sostenibilidad dentro de la organización. Y sin duda las organizaciones se enfrentan a varios retos a la hora de abordarla. Es un camino desconocido para muchas y requiere mitigar las inversiones heredadas y reevaluar las métricas de retorno de las inversiones y ver cómo podemos lograr el éxito. De hecho, muchas organizaciones simplemente no saben por dónde empezar. Y lo lógico sería empezar primero por un diagnóstico de nuestra situación actual. Cuando hacemos un diagnóstico de esa situación, pues en muchos casos nos encontramos en que ya hay empresas que ya han empezado a trabajar, en muchas ocasiones en temas medioambientales. Hay empresas con alguna certificación tipo ISO 14000, otras por su sector y por su actividad han desarrollado más temas sociales. Bueno, y la parte económica, por descontado, que por la propia gestión financiera de las organizaciones y los controles legales a los que se encuentran sometidos, pues está desarrollada. Y a partir de ese diagnóstico habría que establecer una hoja de ruta, un plan de acción con un enfoque, con un modelo de gestión para plantearnos objetivos a medio o largo plazo
con unos indicadores clave concretos para medir nuestros grados de avance, y seguramente nos toque reforzar la organización en cuanto a perfiles o comisiones o comités o grupos de trabajo que aborden esto, e incluso revisar nuestros procesos y adaptar algunos de ellos para poder llegar a la consecución de esos objetivos. Y en último lugar, sin duda, la comunicación, porque muchas veces tenemos un problema de que no hacemos determinadas cosas o que no hemos avanzado, pero igualmente es importante también, es otro problema el tema de que hacemos cosas pero no las sabemos comunicar ni poner en valor. Y este es un problema también generalizado. Bueno, pues, esa parte de comunicación también es muy relevante. Para poder abordar estas cuestiones que decíamos, ese diagnóstico, ese plan de acción, ese refuerzo de la organización y de los procesos, lo mejor es, como hemos venido contando a lo largo del webinar, es integrarlo dentro de la estrategia de la organización, dentro de ese sistema general con el que trabaje la organización. Por eso es importante llegar a usar modelos integradores, y uno de ellos, por ejemplo, es el modelo FQM, que permite trabajar la gestión de la organización de forma global. De hecho, el modelo FQM en su versión actual tiene muy en cuenta los ODS y además los integra. Como veis en la pantalla, tiene 3 lentes o cuestionarios para abordar los objetivos de desarrollo sostenible, la economía circular, y está en desarrollo una lente para evaluar las estrategias net zero. En todas estas lentes, los cuestionarios siguen la misma lógica del modelo FQM, es decir, centrándose en el por qué, en el cómo y en el qué, pero no es necesario tener un conocimiento previo del modelo para obtener los beneficios que puede proporcionar el uso de este cuestionario. En todos ellos, lo que nos ayudan es a identificar puntos fuertes y oportunidades de mejora. Por ejemplo, en el de Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos ayuda a identificar cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que son relevantes para el propósito y ver el enfoque para integrarlos e incorporarlos en la estrategia. En el de economía circular, pues también nos permite alinear la estrategia de economía circular con los objetivos generales de la empresa, a crear una cultura de colaboración con partes interesadas, internas y externas. Y en el caso de la economía net zero, pues también sostiene que requiere una transformación, no una transición, ¿vale? Y entonces, pues igualmente ayuda a la organización a identificar en qué posición actual se encuentra y a qué oportunidades de mejora detectarlas para esa transformación. Una vez visto todo ese contexto normativo, cómo podemos abordar la sostenibilidad dentro de nuestra organización, bueno, pues nos queda la parte de oportunidades de negocio, y hemos visto pues, que las oportunidades en sostenibilidad son enormes, tanto si pensamos en hacer verdes negocios tradicionales que no lo son, como ideando soluciones para dar respuestas a problemas actuales en sectores concretos. Si los ODS nos servían, como hemos visto, como una guía para ser más sostenible como empresa, también lo son para detectar oportunidades de negocio. Al final nos están marcando problemáticas y retos a los que nos podemos enfrentar. Muchos de ellos van vinculados a países en desarrollo, como el tema de acabar con la pobreza y el hambre, pero hay otros que son muy específicos, pues, por ejemplo, para Europa y para España, que se pueden abordar, como el desarrollo de ciudades más sostenibles, temas de producción y de consumo responsable, el acceso a educación de calidad, el envejecimiento activo, temas de género. Hay muchas problemáticas que se reflejan ahí, pero que a su vez son oportunidades, pues, de hacer cosas y de buscar modelos de negocio en torno a ellos. Entonces, es un buen hilo desde el cual se puede tirar. Y es importante que se haga teniendo en cuenta 2 cuestiones. La innovación y la tecnología son importantísimas para abordar esas oportunidades de negocio, y es muy importante que lo hagamos desde un punto de vista de una economía circular. Ahora mismo las empresas, los objetivos que están priorizando, pues, son el tema de la salud, por ejemplo, por el COVID está tomando mucha fuerza.
así como temas de alimentación sostenible, el turismo sostenible. Hay mucho que se puede hacer y que se está haciendo. Como comentaba, el papel de la tecnología es muy relevante porque hay cuestiones para las que a día de hoy no hay soluciones todavía y vendrá todo de la mano de la innovación, de la creatividad y de la tecnología. Hay objetivos que también se priorizan desde el punto de vista medioambiental y social y del empleo, del trabajo decente. Y cuando decía que era importante enfocarlo desde la economía circular, no se refiere solo a cómo gestionamos, yo creo que ha quedado bastante claro, por ejemplo, con la estrategia que llevan a nivel europeo y española, no solo como residuos, sino que la economía circular va mucho más allá. Tenemos un problema de falta de materias primas desde hace 5 años y que además se está viendo cada vez más agravada, y eso va a llegar a una falta de que no va a haber o se van a ir encareciendo y que nos va a ir afectando a todos en mayor o menor medida, sobre todo en la forma en la que producimos bienes y alimentos, porque además va muy vinculado con las emisiones. La producción de bienes y alimentos supone el 45% de las emisiones. Entonces, es muy importante que trabajemos en modelos económicos circulares y desde la fase de diseño de los productos y de los servicios que suministramos, que utilicemos la innovación para lanzar nuevos productos, porque al final si todos trabajamos de la misma manera no se cambia nada. Hay que prolongar la vida de los materiales y que vuelvan al ciclo económico, y por ejemplo hay países como Francia o Inglaterra que ya disponen de estándares de economía circular. Además, son modelos económicos que pueden generar también mucho empleo local. Y bueno, pues como conclusiones de lo que hemos visto hoy, ¿cómo pueden contribuir las organizaciones a un modelo económico sostenible? Pues, hay que tener en cuenta que las organizaciones de cualquier sector contribuyen de manera muy significativa a crear una economía sostenible, más sostenible. Tienen un papel fundamental. Que no todas las organizaciones tienen que abordar todas las normativas que hay, todo el contexto regulatorio, ni utilizar todos los mismos modelos para abordar la sostenibilidad, cada uno en función de lo que le aplique, pero que sí que es importante priorizar y ligarlo con la estrategia de la organización. Los modelos de gestión globales, como comentaba el modelo FQB, pues ayudan a integrar esa gestión excelente, innovadora y sostenible en la estrategia de la organización. Y nos encontramos en un momento vital en el camino para ese desarrollo sostenible. Es importante tomar el tiempo necesario para analizar el panorama, en el contexto de cada uno en su organización en el que nos encontramos, investigar ese derecho a entrometerse en qué diferentes áreas de la sostenibilidad deberíamos de abarcar, pues para garantizar que se produzca ese cambio real y que la sostenibilidad no sea simplemente añadida, sino realmente integrada en la organización. Al final, los consumidores son inteligentes y los cambios no hay que subestimarlos, hay que evitar ese greenwashing, los cambios superficiales y la falta de autenticidad pueden hacer más daño que bien, y la innovación impulsada por la sostenibilidad requiere combinar estrategia y creatividad, originalidad. Estos dos ingredientes son esenciales para lograr el éxito y prepararnos para el futuro que nos viene. Y si os parece, bueno, pues doy paso a Cristina para continuar. Ya estoy, ¿me veis? Perfecto. Si puedes, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es contestar algunas preguntas que nos han dejado aquí en el chat, pero antes os voy a pedir que por favor contestéis al cuestionario que Raquel en la siguiente diapositiva está, pero yo de todas formas lo voy a dejar también en el chat, ¿vale? El enlace de URL, el enlace con la URL. Y que por favor nosotros para nuestra mejora necesitamos que nos hagáis los cuestionarios. Entonces, dentro de las preguntas que nos plantean es si es obligatorio calcular la huella de carbono. Es una de las preguntas que tenemos por aquí. Perdona, que tenía desactivado el audio.
De momento no. Es verdad que el cálculo de la huella de carbono hasta ahora ha sido voluntario. Eh, por ejemplo, a nivel nacional, las empresas podían acogerse al registro de la huella de carbono del Ministerio de Cálculo, Reduzco y Compenso, pero es verdad que con la Ley de Cambio Climático del año, la que hemos comentado, del año 2020, sí que va a cambiar y se espera pues, que salga algún Real Decreto específico para tema de cálculo de la huella de carbono y que establezca qué tipo de empresas deberían de calcularla y publicarla y a diferencia con la anterior, bueno, pues el alcance 3 va a tener mucha relevancia y además exigirá desarrollar planes de acción para ir trabajando y ir reduciendo esa huella de carbono. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen por el chat es ¿qué es un modelo de negocio sostenible? Si está definido. Bueno, es un poco lo que hemos visto en toda la presentación, ¿no? Al final, bueno, los modelos de negocio sostenible al final lo que tienen por objeto pues, es crear organizaciones eficientes, orientadas pues, hacia una misión o una causa, pues, añadiendo pues, los valores económicos que hemos dicho, los sociales, los medioambientales y mejorar todo el tema teniendo en cuenta esa circularidad, ese principio de circularidad para minimizar el consumo de recursos y satisfacer las generaciones, el principio específico de la definición de sostenibilidad, ¿no? El de satisfacer las necesidades de generaciones presentes y de futuras, claro. Vale. Bueno, por aquí nos estáis preguntando si este webinar lo subiremos a nuestra plataforma de conocimiento, la grabación y por supuesto también la presentación, ¿vale? Para aquellos que tenéis dudas. Por otro lado, también me están preguntando, que os invito a que hagáis más preguntas porque vamos a tener tiempo. Tengo solamente un par más. Si somos una pyme con recursos limitados, ¿por dónde nos recomendarías empezar? Vale, como comentábamos en la presentación, lo primero hay que hacer un diagnóstico, ver en qué situación se encuentra, un diagnóstico en el cual se puede utilizar cualquier tipo de referencial que considere la organización para evaluar cómo se encuentra en las diferentes materias en tema medioambiental, social, de gobernanza y demás. Es verdad que dependiendo del sector le aplicarán unas cuestiones u otras y en base a ese diagnóstico habría que evaluar la estrategia que tiene esa organización y incorporar, como hemos dicho, la sostenibilidad dentro de esa estrategia para poder establecer en función de esos recursos que tenga esa organización que podemos acometer a medio y largo plazo. Hay un tema que ha salido en la presentación, aunque no hemos abordado, que es la materialidad. Todos los temas son importantes, pero al final hay que priorizar cuáles son los que son más relevantes tanto para nosotros, para esa organización, como para sus grupos de interés y priorizar esos e intentar abordar esos de la mejor manera. Vale, fenomenal. Me están haciendo más preguntas. ¿Hay algún ejemplo de formularios de autodiagnóstico o páginas donde podamos hacerlo? Sí, por ejemplo, el modelo FQNM tiene los cuestionarios que comentaba donde te sirven de diagnóstico y como refuerzo de las organizaciones. Luego también hay diferentes normas, hay una ISO 26000, hay SG 21, SG 21, también hay modelos de certificación, otros modelos de certificación específicos, sí. Vale. Por otro lado, si somos un laboratorio público sanitario, salvo reducir residuos, no sé no sé cómo podemos incorporar el objetivo de igualdad social y económico. Claro, es verdad que en la administración pública todo el tema de planes de igualdad está muy enfocado a las empresas privadas, pero siempre hay cuestiones que se pueden abordar. Ahí, aunque es verdad que el tema del empleo está regularizado por otra vía, pero siempre hay cuestiones para abordar. Vale. Otra pregunta. Me estáis haciendo preguntas por el chat y luego también por preguntas y respuestas
y voy contestando por los dos sitios. Voy haciendo las preguntas por ambos canales. ¿Hay algún tipo de registro de empresas sostenibles? ¿Depende del certificado al que te acojas? Claro, exacto. De momento es dependiendo del certificado a que vayas. Como tal, a mí no me consta que haya un registro. Vale. Bueno, creo que a día de hoy, ¿tenéis alguna estimación de número de empresas que están trabajando en esta línea de verdad y no solo como maquillaje? No, pero es cierto que el tema de la obligatoriedad lo define bastante. Por ejemplo, en la ley de información no financiera que afecta a empresas de más de 250 trabajadores, todas esas empresas están obligadas. Y, bueno, 250 trabajadores y que cumplan uno de los dos requisitos que decía en cuanto a activos y a ventas. Pero sí que es verdad que en muchos casos, muchas empresas también se ven movidas a realizar cosas en materia de sostenibilidad, no porque salga intrínseco de la organización o porque les aplique algún requisito, sino porque se lo van demandando los clientes, que eso también ocurre. Para trabajar en ciertos mercados, pues también lo van demandando. A efectos del modelo FQM, para la trazabilidad de los modelos, ¿es necesario tener certificación de alguna ISO 14000? En principio no. Vale, un momento que voy. Debe ser una pregunta que ya te he hecho. ¿Podrías orientarme con algún ejemplo? No seleccionamos el personal ni podemos gestionar los recursos económicos. Debe ser de la pregunta de antes del laboratorio. De los planes de igualdad, hablaba de la igualdad, ¿no? Sí que bueno, hay diferentes cuestiones en las que se pueden abordar. Tienes el tema de la formación, cómo se esté abordando la formación. Es verdad que los trabajadores son los que son, pero el tema de la formación de a qué personas, a qué puestos, no solo es hombres y mujeres, sino también cómo se aborda dentro de las diferentes categorías profesionales. Es verdad que ahí se está bastante limitado en temas de igualdad, pero en otros temas sociales también se puede colaborar. Vale, otra pregunta. Ejemplos de lugares de publicación pública de las memorias no financieras, además de en la web. ¿Hay algún registro oficial? El registro mercantil es obligatorio. Es obligatorio. Sí, tienen que Vale. publicarlo en el registro mercantil y en la página web. Luego, Vale. aparte, cada organización decide el plan de comunicación que quiera, entre sus trabajadores, en sus grupos de interés, clientes, como sea. Vale. ¿Se prevé que para empresas con menos de 250 trabajadores hay algún tipo de legislación? En principio no, pero dentro del sector todo el mundo, yo creo que pensamos que poco a poco las exigencias van a ir bajando. Si os fijáis, cuando comentaba el tema de planes de igualdad, ahora ya se exige para empresas de más de 50 trabajadores, pero empezó con empresas de más de 150, de 100, ha ido bajando. Y en el tema de información no financiera igual. Al final, por ejemplo, las pymes tienen un peso muy importante también, no solo las grandes organizaciones. Y al final, para llegar a esa neutralidad en carbono, vamos a tener que colaborar todas las organizaciones. Es verdad que el impacto es mayor en unas que en otras, pero al final los requisitos seguramente, o sea, va a ser un poco a golpe de ley. Siento decirlo así, pero para todos aquellos que todavía, que es normal que haya gente que sea reaccionaria a esto y que parezca una moda, pues siento decir que si no entramos por una vía, entramos por otra. Y perdóname, Cristina, que me extienda un poco más, al final son modelos de negocio y oportunidades de negocio. Si yo no entro, me quedo fuera del pastel. Entonces va a haber otro que va a aprovechar. Y hay muchas, es verdad que el webinar no da para mucho, pero es verdad que hay muchas organizaciones, podríamos poner muchos ejemplos de cuestiones que están trabajando en innovación y en cambio en sus procesos y en sus productos, tomando como base, por ejemplo, el tema de la organización, de la estrategia de la organización y la economía circular. Vale. Otra pregunta. ¿Para fundaciones también se prevé que sea exigible el informe no financiero? No me consta, no. No te consta.
Vale. Luego, tengo por aquí otra pregunta que en el caso de organizaciones con múltiples sistemas de gestión implantados y certificados, ISO 9001, ISO 14001, BCR, IFS, o sea, tiene un montón, Una agroalimentaria. dadas auditorías energéticas, ¿qué requisitos adicionales dirías que tendríamos? Vale, es verdad que si tiene todos esos certificados, tiene ya un grado de avance importante en la parte medioambiental. Hay que tener en cuenta que es verdad que la empresa de ejemplo es una industria agroalimentaria. Estos informes no entran mucho en temas de calidad ni de seguridad alimentaria, que eso es particular para el sector agroalimentario. Por la parte medioambiental tendrían mucho avanzado con el tema de la ISO 14000 y si la tienen verdaderamente explotada y desarrollada. La parte de calidad y de seguridad alimentaria les va a influir sobre todo en dar respuesta a toda la parte de calidad de clientes, porque el tema de consumidores es bastante relevante. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué certificación tiene más tirón? ¿SG21 o SR10? Yo estoy más acostumbrada a ver SGE 21, pero sí, al final la verdad que en las certificaciones también hay otros modelos que están siendo un poco, que están cogiendo un poco de avance, pero fíjate que sin ser certificación como tal para desarrollar, lo que tiene mucha relevancia es GRI. Entonces, al final es de rendición de cuentas, pero tiene muchísimo peso GRI. Vale. En principio veo que no tenemos más preguntas, ¿no? No me llega ninguna otra pregunta. A ver, espera un momento que por aquí... ¿podrías volver a repetir las certificaciones? Las certificaciones, lo del modelo FQM, puede ser, ¿no? No lo sé porque me ha puesto solamente esto. Yo Hemos, creo que es la misma persona que me ha puesto qué certificación tiene más tirón. O a lo mejor, si quieres ir a la presentación, al tema que comentabas de las certificaciones. aquí hablábamos del modelo FQM, pero otras certificaciones, por ejemplo, está SG21, SR10, ICUNET, bueno, la ISO 26000, pero que no es certificable, tienes el modelo B Corp, o sea, hay un montón, hay un montón. Es importante, sobre todo, que se tenga en cuenta que no es tanto a lo mejor obtener una certificación de sostenibilidad, sino basarnos en algún modelo para poder abordar la sostenibilidad, porque al final los objetivos son comunes a todos. Vale. Tengo por aquí, bueno, no sé si ahora es el momento, ¿podrías profundizar en el requisito de taxonomía a partir del 2022 con las memorias? Sí, vale, es que es un poco complejo, ¿vale? En el tema de la taxonomía, estamos en el año 2022, hay que presentar el ejercicio del 2021, las entidades no financieras, y tienen que mencionar en su informe, esto aplica a las empresas que tienen que hacer el informe de los estados no financieros, tienen que indicar cuáles de sus actividades son elegibles para la taxonomía, es decir, del listado que tienen, si su actividad se encuentra dentro de las que están recogidas. Para el año 2023, es decir, presentando el ejercicio 2022, las entidades financieras deberían de hacer lo propio que he comentado con las no financieras. Y a partir del 1 de enero de 2023, las entidades no financieras, luego ya las financieras también, ya tendrán que indicar el porcentaje de alineación que tienen sus actividades con la taxonomía. Vale. Otra pregunta, la certificación de la sostenibilidad hasta ahora sigue siendo voluntaria, ¿verdad? Sí, sí, salvo que lo exija algún cliente específico. Vale. ¿Qué criterios permiten identificar las actividades elegibles por la taxonomía en una empresa? Vale. Primero, para saber si es elegible, directamente es ver si tu actividad está recogida en el listado. No hay más que hacer en el listado que tienen publicado. Y luego, para ver si es el porcentaje de alineación, ya hay que ir mirando actividad a actividad, vienen establecidos unos requisitos específicos que debe de cumplir.
cada actividad económica. Pues en materia de emisiones de carbono, tema de impacto ambiental, hay que irlo mirando detenidamente. Pero para mirar si tu actividad es elegible, simplemente es ver si está dentro del listado de las actividades clasificadas. Pues muy bien, son las 13:59, no hay más preguntas, así que, bueno, creo que ha sido muy interesante. Raquel, muchísimas gracias por generar tantas preguntas. Así que, bueno, nosotros ya, como os he dicho, vamos a publicar en la plataforma de conocimiento tanto el vídeo como la presentación, y cualquier duda que tengáis, pues nos decís. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.